Ahora vamos a ir a la actividad que se encuentra en la página, al final de la página número 13. Tenemos la actividad número 1 que dice, todo esto tenemos que aplicarlo con lo que sabemos, con lo que entendimos de lo que leímos. Recuerden que ya lo leyeron ustedes, ya se lo leyeron sus papás y ahora me toca, escucharon mi lectura. La número 1 dice, ¿cómo era el hombre que contaba historias? Y nos piden que escribamos 2 adjetivos que lo caractericen y luego justifiquemos con acciones de la historia el por qué decimos que él es así. Para poder realizar esta actividad, yo les busqué un pequeño video donde nos van a explicar qué son los adjetivos. Este es un repaso porque ustedes ya lo han visto antes, pero para que recordemos vamos a ver. Hola, ¿cómo es tu mejor amigo? Seguro usarás adjetivos para describirlo. ¿Cómo? ¿No sabes qué son? Entonces, mira. ¿Y Matías, ya decidiste que le regalarás a tu mamá para su cumpleaños? Sí, creo que le regalaré un libro. Le pedí ayuda a mi abuela, pero no entiende qué es lo que quiero. Si no le doy más datos acerca de los gustos de mi mamá, ella no me podrá ayudar. Y tienes razón. ¿Recuerdas que en la escuela vimos el uso de los adjetivos? Hoy aprenderemos jugando con unas palabras muy especiales. Yo les diré en secreto a uno de ustedes un sustantivo y tendrá que pensar palabras que describan a ese sustantivo para que el resto pueda adivinar de qué se trata. Comienza, Luciana. Este sustantivo es mimoso, peludo, fiel, cariñoso, labrador, guardián. Perfecto. ¿Alguien ya lo sabe? Es un perro. Todo lo que dice describe a un perro. Muy bien. Ahora te toca a ti, Matías. El sustantivo es amarillo, caliente, necesario, fogoso. ¿Es el sol? Muy bien, Michael. Todas esas palabras que usamos para describir a los sustantivos y nos dan información sobre ellos son los adjetivos calificativos. Entonces los adjetivos nos dicen cómo son los sustantivos. Sí, Michael. Señalan cualidades de los sustantivos a los que hacen referencia. Veamos si con todo lo que aprendiste puedes ayudarla un poco. Te la leo. Escucha. Abuela, recomiéndame un libro interesante de historia uruguaya. Además, quiero comprar unas flores amarillas muy perfumadas y unos sabrosos chocolates suizos. Con eso ya no tendrá dudas. Gracias, Lu. Es muy importante que los uses bien para que todos entiendan qué es lo que quieres decir. Ahora podemos expresarnos mucho mejor. Haz clic para... Ya, una vez que hemos visto el video, ya podemos hacer un pequeño resumen. Tenemos que los adjetivos son palabras que nos ayudan a describir las características de un sustantivo. En este caso, si yo estoy mirando una flor, es mi sustantivo, utilizaré adjetivos para describirla. En este caso, mi flor es amarilla y es hermosa porque yo la veo muy linda, y es olorosa o perfumada porque yo la olí. Entonces ahí estoy dando un adjetivo y además una justificación, un por qué tengo esa característica. Ahora, acá nos preguntan, ¿cómo era el hombre que contaba historias? El protagonista. En este caso, al principio del texto nos indican sobre él, nos hablan. Entonces nos dicen, había una vez un hombre muy querido en su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía del pueblo, cuando volvía por las noches los trabajadores, después de haber trabajado todo el día, se reunían a su alrededor y le pedían que le contara historias. Entonces, en base a esto, yo puedo decir que él era un hombre muy querido, ¿ya? Y aquí nos están dando la razón. Dice, es un hombre muy querido porque contaba historias. ¿Ya? Después nos dicen también que él todas las mañanas salía del pueblo. Por lo tanto, podemos decir que era un hombre muy trabajador porque todos los días se levantaba y salía a trabajar en las mañanas. Ahí tenemos dos
adjetivos con su respectiva justificación. ¿Ya? Podemos decir también que era admirado, porque la gente esperaba a que él llegara al pueblo para escuchar sus historias. Podemos decir también que él era muy creativo, porque él inventaba las historias que él veía, hasta la última vez que lo que vio, que resultó ser verdad, lo que él, o terminó viendo lo que él había inventado en un inicio. Y con eso estaría resuelta la actividad número 1. Vamos a pasar entonces a la actividad número 2 de la página 13. ¿Qué dice? ¿Qué hacía el hombre al principio del cuento? ¿Qué hacía el hombre al principio del cuento? ¿Qué crees tú? Y después nos preguntan otra cosa que tiene mucha relación con lo que decía. ¿Qué le pedían los trabajadores? Entonces, ¿qué hacía el hombre al principio del cuento? Él contaba historias. Que le pedían los trabajadores o las personas que contara historias. En este caso podemos decir que el señor protagonista es una especie de narrador, porque él contaba historias y las inventaba. Y ahí estaría resuelta la número 2. Tienen que escribir su respuesta. Recuerden utilizar lápiz rojo para comenzar con mayúscula. Y un punto final cuando terminen de escribir. También con rojo el punto. Vamos a pasar a la número 3 de la página 14. Dice: ¿qué le sucedió al hombre una mañana al salir del pueblo? ¿Qué le habrá sucedido al hombre una mañana al salir del pueblo? Esto aparece en la página número 13. Ya, que dice: una mañana, aquí está. Una mañana dejó su pueblo como todos los días, y ahí nos dicen qué es lo que sucedió. Ustedes van a tener que descubrir qué es lo que sucedió. Ya les di la pista de dónde se encuentra la respuesta. 4. Vamos a pasar a la número 4, que dice: ¿qué pasó al final cuando el hombre regresó? ¿Qué pasó al final? También está en la número 13 y nos dice aquí: aquella noche cuando regresó a su pueblo, ¿qué pasó? Eso tienes que escribir la respuesta en tu libro. No es necesario que lo hagan en el cuaderno. Rayen el libro solamente porque el libro es de ustedes y ustedes pueden trabajar en él, rayar, destacar, subrayar, todo lo que necesiten hacer para mejorar su comprensión. Recuerden que el destacar, encerrar en un círculo, ir destacando los nombres de los personajes, las descripciones, todo eso nos va a ayudar a mejorar nuestra comprensión. Pueden utilizar un destacador o subrayar. Vamos a pasar a la número 5, que como la vemos aquí, se trata de un cuadro, una tabla, ¿ya? De aquí dice que en parejas, pero por supuesto ustedes no pueden trabajar en pareja, por lo tanto tendrán que hacerlo. Su pareja va a ser la persona adulto que les esté ayudando o acompañando, ¿ya? O puede ser conmigo también, no hay problema. Yo les voy a ir explicando igual paso a paso cómo resolverla. Tenemos una tabla donde nos indican las acciones que ocurrieron, el lugar donde ocurrió del texto leído. Tenemos el inicio, que es el inicio de la historia, de un texto narrativo, el desarrollo donde nos plantean la problemática y el desenlace o el final donde se resuelve el problema de los protagonistas. En este caso nos piden que completemos la siguiente tabla con acciones principales y el lugar donde ocurran, ¿ya? Acá al inicio tenemos que venir, este es devolvernos al texto, y aquí es el inicio donde nos están relatando la historia y es donde nos están hasta aquí. Entonces nos dicen: había una vez un hombre muy querido en su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía del pueblo, cuando volvía por la noche los trabajadores
Después de haber trabajado todo el día, se reunían a su alrededor y le decían, vamos, cuenta qué has visto hoy. Ya, ese es como el resumen del inicio. ¿Qué acciones aparecen ahí? ¿Y en qué lugar ocurre? ¿Ya? Entonces vamos a ir escribiendo las acciones y el lugar. Por ejemplo, sale a trabajar todas las mañanas. ¿Ya? Los trabajadores lo esperan, ¿dónde? En el pueblo. ¿Ya? Se reunían a su alrededor y lo esperan en el pueblo. Luego vamos a ir a la siguiente parte, que es el desarrollo. Que el desarrollo llega hasta aquí, ¿ya? Y nos dice, he visto en el bosque a un fauno que tenía una flauta que obligaba a danzar. Aquí hay una acción, ¿ya? Un fauno tocando una flauta. ¿Dónde ocurría esto? En el bosque. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí en el desarrollo que iría, he visto un fauno tocando flauta, y ¿dónde estaba? En el bosque. A unos silvanos danzando, ¿dónde estaban? En el bosque. A unas sirenas peinando su cabello con peine de cristal, ¿dónde estaban? A la orilla del mar. Y luego vamos a ir al desenlace, y el desenlace es aquí. Y entonces aquí nos dice que lo primero es que una mañana dejó su pueblo, ¿ya? Y que vio, lo primero que hizo, vio a las sirenas que estaban peinando su cabello y ellas estaban en la orilla del mar. Luego vio al fauno tocando la flauta, donde en el bosque vio a los silvanos danzando, donde estaban los silvanos en el bosque. Y finalmente, cuando él dice, le preguntan qué has visto y él dice no he visto nada, eso ocurre en el pueblo. Ese sería como el resumen de la historia en base a acciones las más importantes del texto. Una vez que hemos terminado de completar este cuadro, esta tabla de resumen, vamos a pasar a la número 6. Y en la número 6 nos indican de dónde crees que sacaba el hombre las historias que contaba. Esta es una respuesta a modo personal. No puede ser correcta o incorrecta porque están preguntando de dónde crees tú que sacaba el hombre las historias que contaba. Por lo tanto, eres libre de responder lo que tú creas que él hacía. Tal vez él jugaba con un puzzle de animales y los tomaba a distintas partes y creaba seres nuevos. Recuerden que el fauno tenía partes de cabra y de humano, las sirenas tenían partes de humano y de pez, y los silvanos eran tipos de dioses que les gustaba mucho danzar y vivían en el bosque. Entonces, puede que él jugaba a los puzzles y de los puzzles iba separando partes y armaba y creaba seres nuevos. ¿Ya? Puede ser. Entonces tú, ¿por qué son seres? Ese es mi por qué. Entonces yo creo, mi respuesta sería que él jugaba con un puzzle de animalitos y los iba mezclando y así creaba animales. ¿Por qué? Porque el fauno, las sirenas, eran mitad de algún animal y mitad humano. Esa sería mi respuesta. Vamos a ver qué crees tú, porque puede que no estés de acuerdo conmigo. Luego, una vez que escribas esa respuesta, recuerda el marcar las mayúsculas con rojo cuando comiences a responder, y una vez que finalice tu respuesta, marcar un punto rojo de la finalización de la respuesta. Comenten en grupo de 3 personas. Bueno, como no tenemos 3 personas, en este caso tendrás que ser tú y el partner que te ayuda, que en este caso va a ser tu mamá, tu papá o algún adulto que se encuentre contigo.
¿Por qué el hombre dejó de contar historias? ¿Por qué creen ustedes que el hombre dejó de contar historias? Bueno, yo leí el texto, lo leí más de una vez, porque en lo que estudiaba la clase y en lo que se las leía a ustedes ahora, a mi entender, él inventaba las historias en un inicio. Siempre creo en los personajes. Hasta que en algún momento se dio cuenta que los personajes lo logró ver. Tal vez él pensó que él los inventaba y los creaba, y que de verdad estos, una vez que los creaba, salían al mundo. Y tal vez le dio miedo seguir creando otros seres que sean tal vez más peligrosos o más gigantes, y por eso no quiso seguir contando más historias. Esa es mi perspectiva. Ustedes pueden, por supuesto, desde su imaginación, dar otra respuesta. Luego les preguntan, ¿qué opinan de lo que hizo? Yo que amo las historias, que me encanta leer, y me encanta leerles a ustedes sobre todo, cambiar los tonos de voz y lo demás. Opino que está malo lo que hizo, porque la gente esperaba con muchas ganas todos los días. Quizás ese era su momento de relajo, de distracción, de descanso, donde podían ellos imaginar lo que este señor les estaba relatando o narrando todos los días. Entonces a mi parecer, no estuvo bueno lo que él hizo. Ustedes, por supuesto, pueden responder lo que ustedes crean. ¿Ya? Vamos a pasar a la número 8, que en esta página, que es la página 15, solamente tenemos que observar las imágenes porque nos dan como un contexto histórico. ¿Ya? Estos seres existen de verdad en la mitología de estos países, de la cultura romana en este caso. ¿Ya? Y se observa y lee la información sobre los personajes imaginarios de los que hablaba el hombre. Todos ellos provienen de las creencias de la antigua Roma. Recuerden que Roma, donde está Roma ahora, es el país que se llama Italia, que en su tiempo abarcó muchísimo terreno. Y hoy día está Italia ahí, y Roma se llama solo a su capital, a la ciudad que está en el centro, la principal. Y hoy día ellos están con muchísimos problemas por el tema de la contingencia de salud de coronavirus, donde hay muchísima gente que está en peligro. ¿Ya? Así que habrán escuchado su nombre, Italia. Bueno, antiguamente se llamaba Roma. Entonces, tenemos aquí una imagen más clara que el dibujo que nos aparecía antes de un fauno. ¿Ya? Y dice fauno silbando a un mirlo. ¿Ya? El mirlo es este pajarito negrito que aparece aquí. Y este es un cuadro, es una obra de un artista llamado Arnold Böcklin, y él vivió entre el 1827 y el 1901. O sea, este cuadro tiene más de 100 años. ¿Ya? Más incluso, 200. Más de 200 años. ¿Ya? Entonces dice, el fauno tiene la parte superior del cuerpo, ya, el torso entonces de un hombre, ¿ya? La parte superior de la cintura hacia arriba es la parte de un hombre, y la inferior de chivo o de cabra, o sea, de la cintura hacia abajo su cuerpo es de una cabra. Un chivo es el macho de la cabra. Es una figura imaginaria de la mitología romana que surge de las creencias de los pastores y los labradores. O sea, en ese tiempo la gente que vivía en el campo, que cuidaba de los animales, debe haber dicho o contado que vio uno de ellos, y en base a ello empieza a creerse que ellos existían, y comienzan a salir historias donde ellos son los protagonistas. Luego acá vamos a ver, esta es la pintura de un silvano que está en el Museo de Ostia, en la antigua ciudad italiana. ¿Ya? Este cuadro lo podemos ver si vamos a Italia, eso es lo que nos están diciendo. Silvano era el dios de los campos y los bosques romanos.
una de sus cualidades era que se multiplicaba en distintos lugares del bosque para proteger la vegetación y los rebaños. Entonces, él era un dios, pero en el cuento nos hablan de unos silvanos, o sea, muchos. Pero aquí nos están aclarando que el silvano tenía la peculiaridad de poder dividirse en muchos hombres. Entonces, por eso ahí veían muchos silvanos que estaban bailando. Luego acá podemos ver a una hermosa sirena, y esta sirena es de la obra del artista John William Matterhouse, ¿ya? Y esta obra, al igual que la del fauno, también tiene más de 200 años, ¿ya? Las sirenas son seres que habitan en las aguas de ríos, lagos, mares y océanos. Sus cuerpos tienen forma humana, de la cintura hacia arriba, y de un pez de la cintura hacia abajo. Muchos de ustedes deben conocer a las sirenas, ya, ¿cierto? A partir de lo anterior, imagina cómo eran las historias que contaba el hombre y haz un dibujo en una hoja de blog. Luego compártelo con tu curso. Ya. En este caso, no van a dibujar en la hoja de blog, lo van a hacer en su cuaderno de lenguaje. Espero que ya lo puedan tener en su poder. Van a poner las fechas del día de hoy y me van a escribir, me van a dibujar cómo eran las historias que contaba el hombre, ¿ya? Un dibujo, un dibujo de las historias que aparecen. No se preocupen si no saben dibujar, yo no soy crítica de arte, por lo tanto cualquier dibujo que ustedes hagan me va a parecer hermoso. Y la foto de ese dibujo finalmente las mamás me lo van a hacer llegar a mi WhatsApp, ¿ya? Luego vamos a pasar a la siguiente actividad, pero aquí voy a cortar el video un poquito porque es otra página.